Acompáñame a cortarme el pelo. Hoy voy a cortarme el pelo con mi estilista de confianza y por eso mi cabello se ve un poco seco y mal porque yo me bañé, pero no me lavé el pelo. Siempre que voy a cortarme el pelo es mejor no tener ningún producto porque usualmente yo uso crema para peinar, pero hoy no. Y como sabes, mi cabello es rizado, así que yo voy con una persona que solo corta cabello rizado. Y mi cabello no es muy largo, de hecho no me lo quiero cortar más corto, solamente quiero tener más forma porque mi fleco ahora es largo. Quiero algo diferente, así que vamos. Quique, que es mi estilista, también es mi amigo, así que antes de ir al salón, quiero pasar por un matcha para los dos. Buenos días. Buenos ¿Qué días. tipos de leche tienes? Creo que están de este lado. Sí. ¿Me puedes dar un strawberry matcha, por favor, con leche de coco? Y un vanilla matcha también con leche de coco, por favor. Ok, ¿algo más que guste? Eso sería todo. Ok, en un momento sale su pedido. Serían 255. Sí, ¿te puedo pagar con tarjeta? Claro. En un momento están. Sí, gracias. Gracias. De nada. Que tenga un buen día. Bueno, Lili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vamos a hacer hoy? Platícame. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría tocar ahorita? O sea, es como mantenemos largo, quieres dar forma nuevamente, solo puntas, ¿qué quieres conservar de tu cabello en este momento y qué quieres como cambiar o modificar? O sea, ¿o quieres que busquemos algo nuevo? Me gustaría un cambio, pero me gustaría mantener el largo. Pero igual, es que no sé, como que quiero un cambio, pero no sé qué me puedes ofrecer. Entonces, podemos trabajar un mullet o, por ejemplo, igual que otra cosa podría ser, no sé si querías, como te había dicho, pero no quieres rapar, ¿verdad? No, no quieres rapar. Ya yo me pasé de exagerado. Y, por ejemplo, de la parte de acá, no, ¿qué tanto? O sea, ¿te gusta este largo o es como tal vez otro poquitito? Un poquito. Igual el fleco me gustaría cortarlo. No, no como antes, porque la última vez Sí. sí fue como aquí. Porque para que nos durara más tiempo Ajá, y sí, si sí, te aguantó. sí, me aguantó. Pero ahorita no lo quiero tan corto. Nada Ok, más como un respetar poquito. el largo, más peso en el fleco. No te importa que crezca más rápido, pero más peso, más pesado. Ok, entonces vamos a trabajar la zona del flequillo, vamos a dar más peso, o sea, para que el cabello no haga Ajá. esto, entonces no voy a hacer tanta elevación, cuando mucho de que puntitas y, Ajá, y sí, me retocar puedes la cortar, forma. ajá, Ajá, y exacto. retocar la forma. De la parte de los laterales, quito un poco de largo o ahorita vemos durante el proceso, trabajo con este largo y tal vez solamente quitando el peso con la navaja y quebrando un poquito más esa forma, logra relajar y si no, pues ya vemos, le quitamos un poco más de largo. Y de la parte de acá, o sea, de general de la parte de los laterales, de atrás, yo no voy a tocar nada de largo, solamente es como quitar un poquito de la parte superior para que tampoco se aplaste, pero que sea cuadrada. Sí, ¿Va? ok. ¿Está bien? ¿Lista? Sí. Vamos a darle entonces. Sí, es que ya como que no, sentía que ya no tenía forma. ¿Qué fue lo que te gustó ahorita del último corte? Que me creció. De hecho, dije, ay, qué bueno que no me lo corté. Qué bueno que Kike me dijo que no me No lo te lo cortara. cortaras, te gustó más largo, ¿verdad? Sí. Sí, ya se te ve más largo, Sí. cada vez más largo. Es lo que te digo que me ha gustado mucho. Cuando de que chiquitito, porque tú el otro lo cortaste chiquitito. Sí. Ya largo lo tenías, pero es parte de probar. Y yo creo lo que más me gusta es como esta parte de aquí, pero pues ahorita igual ya no tiene mucha forma. Porque pues si me lo recojo, se ve esto, ¿sabes? Por ejemplo, yo pensé que lo de la natación era como de que un hobby tuyo, pero así que, nada más porque me gusta nadar.
Y luego veo que sí, o sea, yo sabía que tú corrías y ese rollo, y dije, ay, Ajá. qué chido. Pero de que te aventaras así o sea, fue en la playa, ¿verdad? No, 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 un flotador, ¿verdad? No llevabas flotador ni No, nada. no, no. No, yo estaría así de que, Hace como un año, cuando recién había regresado a correr, me reencontré con unas amigas con las que nadaba antes y me dijeron, oye, ¿quieres nadar 10 kilómetros? así de jalo. Y sí, yo dije, sí, sí. O sea, como que obviamente tenía miedo porque había dejado de nadar. Por eso es que fue que te estuviste preparando, ¿verdad? Sí, y todavía es en mayo. Voy a nadar de Cancún a Islas Mujeres. ¿Qué te parece? Me gusta, gracias. Revísate, toma tu tiempo antes de que me digas que sí. Sí, me gusta. Ajá. Eso, la forma así. Digamos, ya tiene más forma. Tiene caída. Sí, sí. Ujú. Para que no nada más se vea de que... Eso sí, chicos, si al finalizar su corte no digan sí por compromiso, o sea, si algo igual no les llega a gustar durante su corte, independientemente si es conmigo o con otra persona cuando ustedes van, siempre digan qué es lo que les gustó, porque pues también están pagando un servicio, o sea, no es cualquier cosa, y pues es su cabello. Y si dices, oye, ¿me puedes hacer un ajuste de que aquí? Dilo. Porque es como, a veces nada más queda entre esa parte y es como, ajá, en mi corte, ¿sabes? Igual, pues, depende también de la persona que te está cortando, porque también creo que eso es muy importante, que ustedes salgan felices de que esto era lo que yo quería. Así que no. Esto era lo que yo quería. Sí, me gustó. ¿Cuánto te debo? 1420. Ok, ¿cuál tengo? Déjame te la checo porque cambié de cuenta porque me estuvieron robando dinero. Ya te mandé el Y comprobante. yo dije, Acabo de terminar. ¿Qué opinan? Y también me compré más productos para mi cabello y también me compré una bandana porque ya casi es verano y me gustó el color. Lo puedo combinar con mi ropa. Espero te haya gustado mucho este video y si sí, dale like y nos vemos en el próximo. Adiós.